Bueno, buenas tardes, muchísimo gusto, qué bueno encontrarnos. Inicialmente, por supuesto, un abrazo y un enorme saludo especial para todas las colegas y todos los colegas con quienes tenemos el gusto maravilloso de compartir esta profesión. Así que bueno, hoy haciéndole honor a este saber hacer y este quehacer que tanto nos apasiona seguramente, bueno, la invitación era de la mano de la organización de AGP, compartir algunas reflexiones y me parecía muy importante esto de lo co-construidas, ¿no? De poder repensarnos y, como hacedoras y hacedores de este enorme entramado y considerar, bueno, a la salud como una construcción también comunitaria, colectiva, y bueno, y dialogar desde qué va esto de la salud mental perinatal, es solamente psicopatología, estamos hablando únicamente de embarazo, solamente es un área que incumbe a la psicología. Bueno, la idea es que el día de hoy podamos dialogar, ¿sí?, acerca de eso. Particularmente, bueno, nuevamente agradecer el espacio, resulta sumamente valioso que podamos dialogar sobre estas temáticas, así que bueno, espero que sea un espacio disfrutable, seguramente alto nutricio, porque el objetivo principal, y por eso la modalidad de conversatorio, es que podamos dialogar, hablar, escucharnos, co-construir, entramar, sentir pensares, resulta sumamente significativo, y la mirada, la confluencia de miradas, la confluencia de formas de ver, de formas de escuchar y de formas de atender en el quehacer profesional. Y cuando digo atender me refiero a lo senso-perceptivo, a lo emocional, a lo empático, seguramente nos permitirán el día de hoy concluir esta jornada con reflexiones. Y si nos vamos con muchísimas preguntas, pues la tarea estará cumplida, porque la idea es que de este espacio nos vamos con más preguntas que con certezas, porque como siempre me gusta decir, las preguntas nos abren la posibilidad de aprender y nada más nutricio que eso. Entonces, bueno, la invitación es a que podamos compartir el espacio desde esa modalidad, ¿sí? Y en función, sí, perdón. No, que me parece hermoso. Se me salió en voz alta, lo dije, lo pensé y lo dije. Bueno, genial. Agradezco también a todas las personas que se encuentran hoy acá, algunas tengo el gusto y el enorme privilegio de conocer, así que bueno, nuevamente feliz de que podamos encontrarnos de diferentes partes, eso es una de las ventajas y de las bondades de encontrarnos a través de la tecnología. Y bueno, ya quien no tengo el gusto de conocer, espero que este sea el primero de los muchos encuentros y coincidencias en la vida que tengamos por delante. Así que bueno, a ver, vamos a partir de acá. Para el día de hoy no preparé una presentación porque esta modalidad de conversatorio me parece mucho más rica y más interesante hacerla dialógica, así que por favor siéntanse en la absolutísima libertad de utilizar en los foros, en el chat, habilitar el micrófono también, la posibilidad de que podamos entramar conjuntamente es el objetivo central, ¿sí? Uno de los motivadores y de los pilares del encuentro del día de hoy, que iremos amalgamando. También me parecía sumamente interesante, más que compartir esta cuestión de la teoría, de los conceptos, contextualizarlo desde lo que me gusta llamarle relatos en primera persona, ¿sí? En función de la experiencia del acompañamiento profesional en el área y también de acuerdo a los registros que tengo en función del trabajo de investigación que vengo realizando ya desde el año 2013, en función de los relatos y de las narrativas de vivencias y experiencias de embarazo, de parto, de crianza, y con, por supuesto, la autorización como corresponde, de acuerdo a los lineamientos éticos a los cuales siempre tendremos como pivotes direccionales de nuestra profesión. He pedido el permiso y la autorización de las personas que muy amablemente nos permiten compartirles sus relatos y aprender con ellas y de ellas para muchas otras como ellas, ¿sí? Para muchas otras personas como ellas. Así que iremos amalgamando este diálogo a partir también de algunos extractos de experiencias que se vinculan con embarazo, con parto, con puerperio, y también me parecía muy importante traer a este espacio la temática de muerte y duelo gestacional y perinatal, en función de que estamos en un mes particularmente significativo, y más allá de que se trate del mes específicamente,
es una temática muy importante que debiéramos poder visibilizarla y quitar un poco ese velo de los estigmas que hay al respecto, y sobre una temática en la que habitualmente suele decirse que de la cual es mejor no hablar. Tenemos que hacer exactamente lo contrario, visibilizarla, hablarla, poder acompañarla y también saber lo importante que es el rol y el acompañamiento profesional en esas vivencias gestacionales, en esas vivencias de puerperio, que están bastante, insisto, invisibilizadas o no de alguna manera relacionadas con todo lo que implica embarazo, parto y puerperio. Entonces, también la invitación es a que podamos revisar un poquitito nuestras representaciones sociales y bueno, ver de qué manera podemos co-construir y apuntalar este paradigma de salud integral que fundamentalmente es el que sostiene esta mirada holística del ser humano, centrándonos en las capacidades, necesidades y potencialidades de los seres humanos a lo largo de todo nuestro desarrollo y crecimiento, por supuesto dentro de lo cual la resonancia social, cultural, contextual, ni qué decirlo, sanitaria a nivel macro, como en los que nos encontramos vivenciando en estos momentos, también por supuesto serán sumamente importantes, por lo cual también dentro de los relatos que he seleccionado con muchísima conciencia para este momento, hay uno muy breve en relación a la vivencia de puerperio en este contexto de pandemia, de aislamiento, como también para que podamos traer a este espacio las voces y aprender y co-construir desde allí. Así que, bueno, la invitación nuevamente es a eso, ya estamos dialogando, ya hemos entrado en la temática, y me gustaría pedirles, por favor, si son tan amables, en el chat, que pongan una palabra que ustedes desde el conocimiento, desde la intuición, desde pensarlo en sentido general para quienes no tengan una formación específica y esta sea su primera aproximación a la temática, lo cual espero que si es así se apasionen tanto como muchas de las personas que estamos aquí y puedan continuar adentrándose en la temática, que pongan una palabra que ustedes consideren que se relaciona con la salud mental perinatal. Yo mientras las voy leyendo en el chat. Prevención, acompañamiento, cuidar, acompañar el cambio, libertad, empatía, vínculo, empatía, cuidados, contención, acompañamiento, contención, escucha, qué importante, calidez, despatologizar, me encantó, Verónica, información. Todas estas palabras que ustedes tan maravillosamente están resonando en función de la salud mental perinatal se vinculan específicamente, ¿sí?, con esta forma de acompañamiento que de alguna manera, para contextualizarlo, ¿no?, porque a veces se genera como una especie de confusión entre el área de salud mental perinatal, se vincula únicamente con la labor de la psicología, únicamente con la labor de la psiquiatría, y resulta también interesante poder observar las distintas áreas, ¿no?, que están relacionadas con la salud mental perinatal. Hace unas semanas, pensando, ¿no?, en esto de decir, bueno, tenemos datos de otros lugares, tenemos datos de otros contextos, ¿qué pasa acá en nuestro país? ¿Cuánto sabemos de salud mental perinatal? Entonces, en función de eso, es que resonó hacer un pequeñísimo trabajo de aproximación hacia las concepciones y conocimientos que tenemos las y los profesionales y la comunidad en general acerca de la salud mental perinatal.
me parecía interesante y por eso tomé nota de algunos de las respuestas significativas de ese cuestionario, el cual por supuesto todavía sigue en línea porque será muy interesante seguir recabando información, pero habían algunos datos que fueron muy significativos, ¿no? En primer lugar, la asociación inmediata de la salud mental perinatal, que luego les comentaré cómo las podemos estructurar y conceptualizar y contextualizar, pero en primer lugar partir de estas cuestiones, ¿no? Había en las respuestas una gran asociación entre la salud mental perinatal únicamente con indicadores psicopatológicos del puerperio. Fueron como respuestas bastante significativas, ¿sí? Por otro lado, la asociación de que la salud mental perinatal es un área en la cual únicamente tiene injerencia aspectos vinculados con la psicología y con la psiquiatría. Fueron muy pocas las respuestas en función de las 200 respuestas que hasta ahora tiene ese cuestionario, que insisto, lo saqué hace exactamente una semana, vinculaban el área de salud mental perinatal con otras disciplinas o con otras áreas, por tanto la enfermería, psicomotricidad, también aparecían respuestas muy acotadas y a nivel de porcentaje muy escasas en relacionar a la salud mental perinatal con la labor de las dulas, con la labor de los puericultoras, perdón. Entonces, esos son datos muy significativos porque nos ayudan a poder poner el foco y visibilizar aquellas cuestiones que tienen que ver con el trabajo en conjunto, con el trabajo en red. A veces la palabra interdisciplina suena como una palabra muy bonita, ¿no? Nos parece como si hacemos trabajo interdisciplinario. Es un trabajo muy difícil el abordar una temática de manera interdisciplinaria, porque requiere la puesta en común y el encontrar un entramado que desde cada saber disciplinar, desde cada saber profesional, encuentren un hilo conductor en común. Entonces por ahí lo repensábamos, ¿no? Desde el área de salud mental perinatal y decíamos dónde puede estar la dificultad en este trabajo interdisciplinario. Y quizás, a modo también de seguir hilando la temática, podemos pensarlo en la posición, en los paradigmas, en qué es lo que se concibe desde la salud y desde la enfermedad, desde la disciplina médica, desde la disciplina de la psicología, desde otras áreas, inclusive una de las opciones que figuran ahí en el cuestionario pone como áreas relacionadas con la salud mental perinatal la abogacía, área que nadie ha tildado como asociada. Y si nos ponemos a pensar que muchos lineamientos desde lo jurídico y desde lo legal son diametralmente importantes, no solamente para realizar prevención, sino para garantizar la atención y la terapéutica, ahí vemos que el área jurídica y legal es sumamente significativa y relevante. Entonces, implica esto hacer una mirada más macro, ¿no? Romper quizás con estos estereotipos, con estas representaciones por las cuales parece que los ámbitos jurídicos no tuvieran relación de interdisciplina con el área de la salud. Inclusive también con el área de educación. Tenemos acá uno de los ejemplos claros, en la educación sexual integral, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a encontrar este entramado que para la salud mental perinatal resulta de bases consustanciales y fundacionales, ¿sí? Otro de los aspectos que me llamó particularmente la atención de estas respuestas recibidas, por lo menos hasta ahora, como les comentaba recién, preguntaba, bueno, si tenía conocimiento acerca de la salud mental perinatal. Las personas que respondieron sí, un 83% respondieron que ese conocimiento de la salud mental perinatal lo obtuvieron en cursos, seminarios, fuera de la formación de grado. Resulta claramente significativo, y acá veo que Dani Gastaldi me hace sí con la cabeza, que es una formadora también con muchísima experiencia en el área. Entonces, volvemos, ¿no? Volvemos pasitos para atrás y pensamos en la importancia también de incluir esta temática en la formación de grado, donde quizás vemos psicología evolutiva de la niñez, psicología del niño, de la niña, de la infante, y como que arrancamos desde el bebé que nació en adelante y vemos el desarrollo y vemos el crecimiento. A veces se toma como el embarazo así como muy tangencialmente, y cuando nos ponemos a explorar y cuando vamos al campo de acción profesional específico, encontramos que los aspectos consustanciales y centrales de la salud mental perinatal están en todas las áreas,
¿sí? Entonces ahí sería como importante poder repensar también qué lugar se da en la formación superior, qué lugar se da en la formación académica de grado, a visibilizar esta temática y también a visibilizar esta cuestión del trabajo interdisciplinario, del trabajo en red, y no pensar en esta cuestión de la hiperfragmentalización, ¿sí? Como que somos especialistas de especialistas de especialistas. Y esa hiperespecialización peligrosamente puede hacer fragmentar tanto la visión que tengamos de una situación, y a veces yo pongo el ejemplo utilizando el sentido del humor, que hay un traumatólogo para pie derecho, que hay un oftalmólogo para tal o cual cuestión. Y entender que sí, la especialización es importante porque nos ayuda a poner el foco, pero cuando ese foco nos impide observar el campo completo, ahí estamos omitiendo peligrosamente cuestiones que tienen que ver con el quehacer profesional específico del área en la que cada uno desarrollamos y desempeñamos nuestro quehacer profesional. Entonces, estos aspectos resultaban como resonantes, ¿no? Es decir, por un lado, la asociación de la salud mental perinatal únicamente con la psicopatología. La psicopatología perinatal es parte de la salud mental perinatal, pero es una de las partes, ¿sí? Por otro lado, la asociación de que es un área que se vincula con el área de psicología, de psiquiatría o de medicina, a lo sumo, aparecía como gineco-obstetricia ahí, ¿no? Como una cuestión importante también. Pero los aspectos en los cuales enfermería, por ejemplo, que tiene una incidencia y un rol importantísimo en el momento de la atención clínica, las respuestas que asociaban a esa disciplina con el área fueron también bastante escasas a nivel de porcentaje. Entonces, implica también observar esto de la interdisciplina, de la multidisciplina y la transdisciplina. Y por otro lado, esto que comentaba recién, de a dónde se está visibilizando la información, a la cual muchas veces, sin que de manera directa trabajemos en el área de salud mental perinatal, tendremos una demanda que se vincula con la etapa de embarazo, parto, puerperio, crianza y primera infancia. Entonces, ahí como repensarlo también, no solamente desde el quehacer profesional en sí, sino de volver como pasitos para atrás y arrancar desde la formación. Eso resulta sumamente significativo. Hace a la construcción y a que podamos también aproximarnos a este paradigma, paradigma holístico, paradigma de la complejidad, el paradigma ecológico, donde salimos de esta fragmentación de cuerpo por un lado, mente por el otro, y entendemos que somos seres en constante desarrollo, crecimiento, evolución, y donde lo físico, lo psicológico, lo social, lo emocional, lo ambiental, el sistema de creencias son aspectos importantes. El considerar el sistema de creencias es fundamental porque las representaciones, las creencias, valga la redundancia, tienen que ver con cómo se concibe la salud y la enfermedad. Y si entendemos cómo un contexto concibe la salud y la enfermedad, eso será de alguna manera relacionado con el tipo de atención y con el tipo de acompañamiento que se busque, que se visibilice desde el ámbito de la salud. Hay demandas que no llegan a los espacios de atención en salud mental perinatal porque no se reconocen como demandas per se, ¿sí? En esto pesa también algunas cuestiones vinculadas con que hay emociones que son normales y esperables en la gestación y en el puerperio y que por ser normales y esperables no se interpelan, no se reflexionan. Y ahí también es muy importante empezar a ver todo este sistema contextual y estas representaciones y estos sistemas de creencias, la espiritualidad, que no necesariamente está relacionada con profesar una religión, sino el sentido espiritual que acompaña también a la concepción integral holística de salud. Entonces, observamos cómo este entramado se va cada vez complejizando y requiere que podamos tener una mirada panóptica, como si nos parásemos arriba de un mangrullo en la playa y vemos todo el contexto, al cambiar la posición cambia la mirada. Y podemos también tener otro tipo de información respecto a cómo vamos a realizar el acompañamiento y si no está dentro de nuestras incumbencias profesionales, poder detectar tempranamente y realizar la derivación oportuna, que es otro de los aspectos también quizás muy importantes y muy significativos para poder revertir o de alguna manera estabilizar o evitar que se cronifiquen
situaciones sintomatológicas que pudieran advenir, sí, posteriormente, si no reciben el acompañamiento correspondiente en cuestiones vinculadas con psicopatología, ¿sí? Entonces vemos que ahí la psicopatología sería como uno de los últimos eslabones, no por último, menos importantes, por supuesto, pero vinculados con la salud mental perinatal, ¿sí? Hasta acá estoy siendo clara, se puede seguir el hilo, decime vos. Yo estoy no tan solo disfrutando, sino también haciendo resonancia un poco con todo lo que me estás transmitiendo, y pensaba como esto de las emocionalidades, que muchas veces dicen, bueno, no, esto que decías recién, bueno, no, pero esto es natural en el puerperio, ¿no? Entonces digo, bueno, en lugar de esa mamá, por ejemplo, que está en un momento de puerperio y todo lo que le pasa está justificado por el puerperio, y que se nos puede pasar, digamos, por alto, que realmente podría estar viviendo una situación que hay que atender de más. ¿Cómo detectamos o cómo podemos pensar que hay indicadores saludables dentro de este puerperio? ¿Cómo pensar la salud mental o dentro de digamos, de lo esperable en este momento? No sé si me expliqué la pregunta. Si hay, creo entenderte, sí, corregime si no es así, si hay algunos indicadores por los cuales nosotros pudiéramos, ante la escucha profesional, saber si se encuentra dentro de lo que sería una experiencia esperable, natural, pero no por natural, por diferenciarlo de lo no natural, sino de lo que sería esperable en la vivencia del puerperio, de aquello que no. ¿Sí? ¿Me explico? Ahí entendí bien. Con eso también es muy importante comprender que no solamente es un aspecto a tenerlo en cuenta en el puerperio, sino también en la gestación. Y por esto, antes de continuar, me parecería importante poder compartirles quizás una estructuración, no digo conceptual, porque no considero que lo que yo elabore sean conceptos, sino sentipensares en función de lo que entremé, de acuerdo a lo que entiendo que es la salud mental perinatal. La salud mental perinatal como la disciplina o el área que aborda el estudio de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las especificidades psicofisiológicas acontecidas en las etapas del ciclo vital, comprendidas por la preconcepción, el embarazo, el parto, el puerperio, el vínculo temprano y la primera infancia. La salud mental perinatal entonces considera las implicancias teóricas, campos de intervención y recursos para la asistencia y el acompañamiento profesional desde la psicología y la psicopatología perinatal, entendiendo el impacto que tienen en la salud y en la óptima calidad de vida las diferentes etapas anteriormente mencionadas y las configuraciones vinculares y familiares que en estas etapas acontecen. ¿Sí? Entonces, esa fue quizás la manera que encontré de entramar un poco todos estos aspectos que me parecían como disonantes y resonantes en función de la salud mental perinatal. El pensar que la salud mental perinatal también se vincula con la etapa de la preconcepción. Así que, si ya de por sí es bastante invisibilizada en el área clínica, quizás es un poco más frecuente, en el área psicológica, perdón, quizás es un poco más frecuente en el área clínica, pero en el área de salud mental, ¿qué tipo de acompañamiento se puede brindar en lo preconcepcional? Y cuando nos ponemos a hilar y pensamos en esta experiencia, por ejemplo, de tratamientos de reproducción humana asistida, en los procesos de adopción, en las familias de acogimiento, las familias comunitarias, estas familias que de una resonancia afectiva y empática tan grande alojan y reciben en su hogar a un bebé, a una niña, a un niño, que están maternando, paternando y ayudando en ese crecimiento, y por lo tanto también es muy importante que puedan recibir el acompañamiento y el sostén profesional necesario para poder ser nexo, independientemente del tiempo en el que este bebé, este niño o esta niña se encuentre en ese hogar. Entonces, vemos que aparecen muchas resonancias, ¿sí? Y muchos aspectos relacionados con lo preconcepcional, por un lado, con el embarazo, con el parto. Cuando hablo de parto, acá sería muy importante que podamos entender y nos invito a que podamos resonar con lo siguiente: parto fisiológico y parto por cesárea.
para sacar también un poco el estigma que pesa sobre el parto natural o el parto normal, por lo cual peligrosamente podríamos tender a pensar a nivel de representación social que la cesárea no es una forma de nacer ni de parir, o que no es una forma normal de nacer y de parir. Cuando sabemos que las cesáreas realizadas de manera necesaria y con los criterios clínicos suficientes, es una forma de parir y es una forma de nacer, que la cesárea ha permitido y permite al día de hoy que muchas mujeres, muchos bebés puedan tener una buena calidad de vida y evitar una situación de potencial riesgo. Entonces también esto, ¿no? De no hablar o de no referirnos al parto normal o al parto natural, entendiendo estos aspectos, que la cesárea es otra forma de parir, es otra forma de nacer. Y muchas veces a los espacios de consultorio vienen mujeres muy angustiadas, conflictuadas, tristes, pensando que no han sido madres, y así lo refieren en el relato. Yo me siento que no soy mamá, o me siento menos mamá que, o no, mi parto no cuenta porque fue por cesárea, me dijo cierta vez una consultante. Y es muy importante contemplar esto, como también igual de importante para la resignificación de la vivencia. Otro aspecto que en lo social resuena bastante, por eso eran reflexiones co-construidas sobre la salud mental perinatal, esto de pensar, y que se escucha también usualmente en las demandas o en las consultas, en los pedidos de consulta, que nos dicen, bueno, comencé con un trabajo de parto y al final fue en vano o no sirvió porque terminé en cesárea. Cuando se le puede explicar, se le puede compartir y se le puede informar a esa persona de que así haya tenido una sola contracción, esa contracción fue muy, muy, muy importante porque es parte de toda una cadenita de procesos vinculares físicos y emocionales que permiten sostener la vivencia del puerperio. Para quienes tengan la experiencia de acompañar en el área y para los que no, les comparto, la sorpresa y la admiración y cómo cambia el rostro de una persona cuando recibe esta información, decir, no fue en vano todo lo que pasó, tuvo un sentido lo que pasó, eso permite poder reestructurar el sentido de la experiencia y la vivencia. Contemplando otro aspecto crucial e importante, las formas en las que cada una y cada uno de nosotros hemos nacido y lo que nos han contado sobre ese momento tan crucial en nuestra vida y que nos ha pasado y nos pasará solamente una vez en toda nuestra existencia, estructura también nuestro sentido de identidad, estructura también la identidad no solamente personal, sino la compartida, la identidad familiar. Por lo tanto, personas en su vida adulta que han recibido una narrativa de un parto muy complejizada, cargada de situaciones de connotación, de violencias, tienen estructuraciones o algunos elementos, mejor dicho, en la estructuración de su sentido de identidad que están fuertemente vinculados con esa experiencia. Y acá me voy a permitir compartir una situación de un acompañamiento clínico de una mujer en ese momento que acude a la consulta de 40 años con síntomas, no con trastornos, síntomas de trastorno de ansiedad generalizada. Las personas no somos trastornos, sino que tenemos síntomas. Y había pasado, según ella narraba, por varios procesos terapéuticos. Comenzamos a hilar un poquitito la cuestión de su vida, de la adolescencia, de la infancia, hasta que en una de las sesiones llegamos al relato del momento del parto. A lo cual ella cuenta, casi como al pasar, en la sesión, claramente ahí podemos leerlo como tan naturalizado estaba el relato, me cuenta, y digo nos cuenta porque les comparto la experiencia, que en el momento de su nacimiento, cuando ella nace, nacía también un hermano mellizo, ella nació primero, y que cuando ella nació, su hermanito tenía el cordón enrodado en el cuello, entonces como ella nació primero, tiró tan fuerte el cordón que el bebé tuvo una hipoxia, su hermanito tuvo una hipoxia, y por eso luego tuvo complicaciones neurológicas. Ese fue el relato de su nacimiento que ella tuvo, ¿sí? Cargar con la responsabilidad, según el relato que había recibido en su hogar, de ser la culpable, entre comillas, de la hipoxia que había tenido su hermano en el momento del nacimiento. Y posteriormente ella, en su vida de adolescente y adulta, con sintomatologías de trastorno de ansiedad generalizada, donde lo que fundamentalmente primaba era la sensación de ahogo, de opresión, y ella lo relata a nivel del cuerpo como que algo le quemaba en la parte del cuello. Entonces, acá no, por supuesto que no hacemos causas, consecuencias, no puede ser eso, y todo lo que planteamos siempre será en términos inferenciales e hipotéticos, claramente,
Pero cuando comenzamos a hilar todos estos aspectos, por supuesto que fue necesario para este caso particular abordar una resignificación importante de la forma de nacer que estuvo esta mujer ya en su vida adulta y poder dotarlas de otros significados y de otra información también, que fue muy importante. Entonces vemos cómo de esto de que se relaciona y se vincula con la salud mental perinatal no está única y específicamente vinculado con la atención del embarazo en el momento mismo que ocurre, del parto en el momento mismo que ocurre, del puerperio en el momento mismo que ocurre, sino que es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, de todo nuestro crecimiento, y también quedará como resonancia entre las generaciones. El escuchar relatos, por ejemplo, en mi familia ninguna mujer pudo parir, en mi familia ni mi abuela ni mi mamá pudieron dar la teta. Entonces acá vemos también cómo hay una resonancia desde lo generacional y de esta construcción de la identidad familiar y compartida, que también resulta muy importante que la podamos leer desde los lineamientos de la salud mental perinatal. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Sería muy importante que nos podamos escuchar también. Así ustedes también van marcando el ritmo de este espacio, que la idea es que sea precisamente así, una situación y un momento y un contexto construido. Bueno, muchísimas gracias, Verónica y Aimé. Gracias. Me gustaría entonces, si les parece bien, ya que estamos hablando de relatos y de experiencias y de embarazos y de parto, tenía 3 como nodos de relatos para compartirles y para que podamos dialogar al respecto. Comenzar con uno que se vincula con una experiencia de gestación, ¿sí? Luego otras relacionadas con parto y con puerperio, y otras que quedarán para la etapa final de este encuentro vinculadas con el acompañamiento gestacional en muerte y duelo perinatal. Les voy a leer a continuación entonces un breve extracto de una entrevista abierta en profundidad a una mujer gestante, y les voy a pedir por favor que acá tratemos de hacer un ejercicio de sintonizar primero con la resonancia afectiva, la resonancia emocional que nos genera el relato, que en el área de salud mental perinatal la resonancia afectiva es uno de los elementos cruciales que tendremos que tener en cuenta. Por un lado, porque nuestras emociones nos brindan muy buena información, nos dan un excelente mapa de ruta. Cuando algo nos resuena y nos genera un ruidito, si se me permite la expresión, emocional, esas emociones nos están dando información de qué es lo que sería importante que podamos revisar, repensar, acompañar en nuestros procesos terapéuticos también. Y por otro lado, porque la salud mental perinatal es un área que, además de toda la formación académica, profesional, de toda la capacitación constante, desde la teoría, desde los elementos vinculados con las intervenciones en la praxis, requiere de una enorme capacidad y de utilidad de sintonía emocional. También es un área que nos va a interpelar permanentemente, porque nosotras y nosotros somos personas todas totalmente distintas, pero hay algo que tenemos en común. En algún momento hemos nacido y en algún momento hemos sido acompañadas y acompañados en un sistema de vinculación familiar que nos ha puesto el mundo en palabras, que nos ha acompañado en estos primeros años. Por lo tanto, esta es un área en la cual la resonancia de nuestras propias experiencias y de todo aquello que tenemos construido, de lo que es ser hija, hijo, madre, padre, configuraciones familiares, de lo que es crecer, de qué está bien, qué está mal en la vida de un bebé, de un niño, de una niña, nos hará resonancia. Y esa información también es muy importante que la tengamos en cuenta, precisamente para que podamos revisarla y para que cuando escuchemos a otra persona, realmente la estemos escuchando a esa persona y no estemos filtrando la escucha de acuerdo a nuestro propio sistema de creencia y aquello que hayamos estructurado desde nuestro sentido de identidad, como les comentaba anteriormente. Es un área que nos invita permanentemente a este desafío constante, ¿no? De revisarnos, pero ciertamente de una manera bastante gratificante también, por cierto.
Les comparto entonces, les decía, este extracto. Les pido por favor, si a quien desee y así lo quiere, se sienta cómodo y cómodo, que pueda registrar sus resonancias, no para compartirlas necesariamente si no se sienten cómodos y a gusto, pero sí para tener esta primera lectura, ¿sí? Inicia, bueno, ya habíamos hecho una serie de preguntas y en algún momento mi pregunta a esta mujer, que para este caso le llamamos Valentina, es la siguiente. ¿Y cómo fue el embarazo hasta ahora? Y ella responde, Renata, así se llama ella, en referencia a la bebé. Y empezó complicado desde el inicio. Desde entonces, como que se ha complicado. Se empezó a complicar todo con el correr del tiempo. Yo ya tengo 34 años y siempre dije que mi obstetra iba a ser un obstetra conocido de mi familia, que es una persona a la que respetamos profesionalmente. Pero como empecé con complicaciones, el padrino de mi marido es obstetra, y mi marido me pidió que si yo podía atenderme con él para su propia tranquilidad. Y además, empecé a hacerme atender por el padrino de mi marido. Y bueno, hubo esto, de que me empezaron a hacer estudios. Un poco esto de que soy pariente, entonces los cuidados son más extremos y me empezaron a aparecer todas las cosas. Entonces estoy con un embarazo complicado, con muchos cuidados, con problemas en el líquido amniótico, diabetes gestacional. Por ello también estoy atendida por una nutricionista, además de que tengo amenazas de parto prematuro. En un principio me quisieron tratar con medicación para las pérdidas, pero me descubrieron que tenía otros problemas, otros riesgos en el líquido, por lo que no me podían medicar del todo. Me diagnosticaron oligohidramnios. Entonces, síntesis, no me pueden hacer nada porque puede ser peor. Es esperar y estar alerta. Hacerme estudio todos los meses para ver que no pase nada. Entonces empecé a vivir un embarazo con mucha angustia y con muchos miedos. Y bueno, esto de que me trajo un poco a llamarte, a buscar un profesional por parte de la salud mental. Y dije, bueno, pruebo por ese lado. Además, todo esto empezó a influir un poco en mi matrimonio. Empezamos a discutir mucho con mi marido. Y bueno, por eso creí que era una buena idea hacer terapia de pareja. Pero pensé primero en mí, en ver lo que me pasa a mí, para ver un poco de esto, de los tantos temores de la maternidad que no son los de mi marido. Y a veces siento que no los compartimos, porque creo que él tiene miedo por mí y no por la bebé. Creo que porque él no siente, no ve, no siente al no estar en su cuerpo. Y todo esto me está quitando el sueño. Hasta aquí. Breve, muy chiquitito, porque podíamos seguir y estamos acá y nos agarra la medianoche. De este breve extracto que les he compartido, ¿qué podemos pensar? Y acá es la invitación a que podamos dialogar de manera más confluida, ¿no? Que sería importante contemplar desde una mirada de la salud mental. En este relato que nos comparte Valentina, donde una complicación clínica fue concatenada con otra, donde aparece un padrino acá que es tío, pero que también es obstetra, de dónde viene la elección de ese obstetra, qué sucede en la configuración familiar, qué sucede en el vínculo de pareja, en este pequeñísimo extracto que les compartí acerca de la experiencia y la vivencia de Valentina. ¿Hay alguna cuestión que desde la salud mental pudiéramos pensar que sería importante tener en cuenta? Si quieren, por favor, activar su micrófono, lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Eso lo dejamos a libertad y a la comodidad de cada uno y cada uno. María José dice, parece no haber elegido por ella, sino por él, para su tranquilidad. Aparece culpa, nos dice Pau, y acá empezamos a repensar también, ¿no?
es muy importante siempre plantear las situaciones que podemos tomar como lectura de las situaciones de experiencias clínicas, siempre en términos inferenciales e hipotéticos. Porque recordemos que cuando leemos un relato, inclusive cuando estamos en sesión clínica, psicológica con un paciente o una paciente, solamente tenemos una pequeñita parte de todo lo que es su historia de vida, su biografía de vida. Entonces, contemplar siempre lo necesario de plantearlo como inferencias, como hipótesis. Entonces, lo podríamos decir, por ejemplo, esto de aparecería la culpa, o de acuerdo a lo que dice, podemos inferir que había algo de culpa, que ella necesita saber lo que le pasa más allá del marido, el padrino. Resueno en cómo se patologizó el embarazo, dice Verónica, cómo se queda congelado ahí como única posibilidad, y todo lo que también conlleva pensar el embarazo en una situación de continuum en el tiempo a futuro. Si un embarazo estaría patologizado de esta manera, pensar quizás cómo será ese parto, qué tipo de nacimiento será, cómo será la vivencia de puerperio. Entonces, estos datos que van surgiendo en el relato de la gestación nos permiten empezar a hacernos preguntas que de alguna manera nos posibilitan anticiparnos a situaciones que pudieran sí advenir en indicadores, y ahí tomo algo que anteriormente había preguntado Noé, en indicadores que sí pudieran estar relacionados con aspectos, no digo psicopatológicos en sí, de manera más concreta en cuanto a la expresión psicopatológica, pero sí que puedan ser la antesala de, si no se recibe el acompañamiento y la atención necesaria y suficiente. Por eso es que una de las aristas y de los pilares cruciales de la salud mental perinatal es la prevención. La atención y la terapéutica también son importantes y son cruciales, pero si prestamos particular atención a la prevención, tendremos muchas posibilidades de llevar adelante prácticas, no solamente desde la clínica, sino también desde las políticas en salud y políticas públicas, para el acompañamiento en prevención de todo lo que implica la salud mental perinatal. Lo primero que pienso es en la importancia de validar sus emociones, esperar y estar alerta, espera, dolor, impotencia, culpa como resonancia, gracias Celeste. Paola dice, ella necesita ser escuchada, ella puede elegir con quién atenderse en su embarazo. Hay un dato muy importante que aparece allí en el relato, ¿no? La elección del padrino como obstetra para que su pareja esté tranquilo, ¿sí? A veces estas cuestiones parecerían como no ser significativas a la escucha, pero cuando comenzamos a prestar atención consciente en el relato y encontramos los aspectos que se vinculan con las similitudes en la trama, y vemos que en un momento del relato ella opta por ese obstetra para satisfacer una emoción del marido. En otro momento ella busca determinado tipo de atención para calmar las emociones de la madre. En otro momento ella elige no hacer un regalo para que su padre no se conflictúe. Ahí empiezan a aparecer como tramas en común. Hay un correrse aparentemente y el dar lugar a la vivencia de otra persona. Entonces, estas cuestiones que empezamos a vislumbrar en los relatos, en la escucha, nos permiten comenzar a estar con un sentido de mayor alerta y a buscar aquellas cuestiones que son similares en la trama y que nos puedan brindar información también pensándonos en este continuum temporal, como anteriormente les comentaba. La atención parece estar puesta solo en el malestar físico, dejando de lado la angustia que atraviesa Valentina ante la incertidumbre y la ansiedad que impresiona vivenciar con su embarazo, la preocupación por el otro, también, dice Romina, y de ella de posponerse, ¿sí? Si tomamos esto entonces que ustedes están compartiendo tan gentilmente, esto de que no hay aparentemente no habría una validación de emociones, que ella necesita ser escuchada y que no se tramita esa posibilidad, que la atención puede estar puesta en el malestar físico, que la preocupación puede estar puesta en el otro. Si empezamos a hilar hipótesis e inferencia, eso nos haría prestar particular atención al momento del parto,
donde el momento del parto y del nacimiento requiere precisamente de todos los aspectos contrarios a lo que ustedes están señalando en esta lectura de este relato. Requiere que una mujer, la persona, en el momento del trabajo de parto, pueda validar sus emociones, su preocupación no esté centrada en el otro, que pueda vincularse con estos aspectos relacionados con lo emocional y no tanto con lo racional y con lo cognitivo. Entonces decimos, sabemos todas estas cuestiones necesarias para el parto, que eso sería entrar en otra temática muy, muy, muy profunda, pero contemplándolo hipotéticamente, si sabemos que todo eso es necesario y hasta ahora hay una vivencia de gestación que es transitada de esta manera, ¿qué sería importante apuntalar desde el acompañamiento en salud mental perinatal para habilitar la posibilidad de que esta mujer, en este caso Valentina, reciba un acompañamiento en el trabajo de parto en el puerperio y en la crianza, donde puedan disminuirse o minimizarse potenciales factores de riesgo, porque si esta situación se sostiene, se intensifica, se hace más frecuente y se hace más duradera, ahí sí podremos tener algunos indicadores, por ejemplo, aquellos que se vinculan con la depresión postparto o con el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, vemos que el embarazo, la gestación, nos brinda la posibilidad de reflexionar y de pensar en el acompañamiento necesario desde la salud integral, tanto de la parte clínica como de la parte de la salud mental, para el momento del parto y para el puerperio y para la crianza. Pensemos en el relato que esta beba, a quien Valentina le llamó Renata, por supuesto que ese nombre también está modificado, claramente por la cuestión ética. ¿Qué relato tendrá cuando esa bebé le cuenten cómo fue mientras la esperaban? ¿Sí? ¿Qué tipo de identidad podrá estructurar cuando hay una gestación atravesada por patologías permanentes y constantes? ¿Sí? Y por una madre que aparentemente está muy conflictuada con esta que decían anteriormente, ¿no? La preocupación por el otro, lo de posponerse. Bueno, estos aspectos también son cruciales para pensarlo en el vínculo inmediato, en el vínculo temprano de esa beba, en este caso Renata, posteriormente a su nacimiento. Por eso también es que desde la salud mental perinatal es importante contemplar todas y cada una de las experiencias. Cuando hablamos de embarazo, también hablamos de gestación. La mujer, la persona con capacidad de gestación, es la que lleva adelante el proceso psicofisiológico del embarazo. Pero hay otro ser humano que lleva adelante el proceso psicofisiológico de gestarse y de crecer intrauterinamente. Esto es crucial desde la mirada en salud mental perinatal porque nos permite contemplar las distintas subjetividades que se ponen en juego en las dinámicas relacionadas con la salud mental perinatal. De la misma manera que cuando hablamos de parto, es muy importante contemplar al parto y al nacimiento. Hay una persona que está pariendo fisiológica vaginalmente o a través de una cesárea, y hay un ser humano que está naciendo fisiológicamente o a través de una cesárea. Como también es muy importante pensar estas cuestiones vinculares en el puerperio. Una mujer, una persona puérpera, con toda la experiencia del puerperio fisiológico y del puerperio emocional, pero también un bebé recién nacido, que está en sus etapas de crecimiento, de vinculación con el mundo extrauterino y que tiene vallas y tamaño de desafío de acostumbrarse, acomodarse, adaptarse a un ambiente extrauterino totalmente distinto del que había en el mundo intrauterino. También contemplar esas situaciones de experiencias de puerperio posteriores a una muerte gestacional o perinatal. Es muy poco frecuente hablar del puerperio en estas circunstancias. Es como que hay una muerte, hay un duelo, pero no se ve la experiencia puerperal, no se tienen en cuenta, no digo de manera general, por supuesto, claramente hay maravillosas excepciones donde personas reciben acompañamiento y asistencia, pero lo digo en términos un poco más de lectura general, en que hay una mujer con los pechos con producción de leche y está transitando paralelamente un duelo gestacional y perinatal. Entonces, ¿cómo es de importante poder darle espacio, visibilizar y concientizar el puerperio también, no como esta vivencia única y exclusivamente vinculada con todos los cambios psicofisiológicos que se producen luego del nacimiento,
sino contemplar todas las experiencias psicofisiológicas luego del nacimiento, cuando ha sido un nacimiento relacionado con muerte gestacional o perinatal. Entonces, ahí vemos que sí es importante empezar a contemplar aquellos aspectos que anteriormente Noelia nos invitaba a pensar. Decimos, cómo discriminamos las situaciones que son esperables de aquellas situaciones que merecen otro tipo de atención, otro tipo de mirada. Bueno, de evaluar la complejidad de toda la experiencia y de cómo se han ido sucediendo cada una de las etapas y de las relaciones internas dentro de estas vivencias vitales de estas etapas en sí. Perdón, ahí me había quedado un comentario. Qué importante acompañar a Valentina para que todo este malestar no afecte al vínculo con su bebé, ¿sí? Y desde su elección o no elección de su obstetra se comienza a conflictuar su gestación, ¿sí? Entonces, vemos cómo desde este pequeñito extracto que yo les compartí, tenemos muchísimos aspectos para poder repensar la temática y para poder también contemplar la enorme complejidad intrínseca dentro de lo que es el área de salud mental perinatal. ¿Sí? Acá de nuevo pregunto nuevamente porque me interesa mucho tener esta resonancia. ¿Alguna duda, algún comentario, algún otro aporte más respecto a esto que les había compartido y que estamos dialogando? ¿No? Bueno. Seguimos entonces. Bueno, la maravilla de sentir que estoy siendo clara, eso es hermoso. Les decía entonces, y estábamos hablando, ¿no? En función de estos aspectos que son tan complejos y que se vinculan con toda el área de salud mental perinatal. Contemplando también algo muy importante, lo que estamos haciendo acá es un vuelo bastante por la superficie de todo lo enormemente imbrincado y complejo que se entrama dentro del área de salud mental. Chuchito, voy a estar afuera, pero venís y me pregunta lo que haga falta. Bueno, a Natalia se le habilitó el micrófono. Le decía entonces que lo que estamos haciendo precisamente es esto, ¿no? Contemplar algunas cuestiones vinculadas con algunos lineamientos consustanciales a la salud mental perinatal, pero que por supuesto implica, y espero que así sea, una motivación intrínseca y personal en cada una y cada uno de ustedes de seguir explorando y buscar algunas cuestiones en función de los constructos teóricos, de las praxis, de las formas de intervención, en cada una de las temáticas que a cada quien le resuene desde su propia singularidad, por supuesto, ¿no? Porque también en esto del acompañamiento en salud mental perinatal, habrá profesionales que son expertos e idóneos e idóneas en acompañamientos en psicopatología puerperal. Otros profesionales que son expertos e idóneos en la temática de duelo y muerte gestacional y perinatal. Entonces vemos cómo también ahí el entramado de visiones no solamente es a través de las múltiples disciplinas, sino dentro del área de salud mental perinatal también, porque implica poder hacer foco en esta enorme complejidad de la temática y poder desde ese foco, de esas múltiples miradas, generar aspectos que son importantes para la prevención, la presunción diagnóstica, el acompañamiento terapéutico y las intervenciones comunitarias. Les diría quizás que dentro del área de salud mental perinatal, estos aspectos de la prevención y de la intervención comunitaria son los aspectos cruciales, donde también, por supuesto, se vinculan con las presunciones diagnósticas y con los abordajes terapéuticos, pero la salud mental perinatal tiene como base central la prevención. A partir de allí, todo lo que implica la construcción de atención primaria en salud, de distintos dispositivos comunitarios, pero también es crucial otro aspecto, que sean acompañados por políticas en salud que visibilicen esta temática y no llegar al punto de pensar que una mujer en puerperio, en vivencia de puerperio, que tiene determinado aspecto vinculado con la habilidad emocional, que manifiesta que no puede dormir, que no descansa bien, automáticamente se le pone la etiqueta gigante de depresión posparto en la frente, con lo complejo que eso es, sabiendo que la depresión posparto es un cuadro nosológico, psicopatológico muy complejo, que está
sobrediagnosticado, mal diagnosticado, y que genera muchísima angustia no tener el síntoma en sí, sino haber recibido el diagnóstico mal realizado de depresión postparto. Entonces también es importante aquellas políticas de formación, políticas educativas, políticas en salud, políticas públicas que permitan garantizar el acceso a un sistema de salud donde el acompañamiento de salud mental perinatal, por supuesto, sea una de las aristas importantes. Romina dice, destaco lo que referiste de la importancia y prevención desde la preconcepción, porque pareciera que todo aparece en relación a la salud mental perinatal desde el puerperio. Sí, Romina, muchas gracias por tu comentario. Realmente es así, es como que también pasa en los ambientes de instituciones de salud, ¿no? ¿Cuándo se llama al profesional de salud mental? Cuando hay patología, cuando la paciente de la habitación tal se descompensó emocionalmente. Sabemos que ese es un tipo de atención, pero se podría haber evitado la cronificación de muchos indicadores sintomatológicos con una atención temprana. Entonces, contemplar también la importancia de ese tipo de atención. Me dan un segundo que silencio hasta que cierro la puerta. Ningún problema mientras Mari termina de cerrar la puerta, cosas que pasan en esto de la virtualidad en el vivo vivo. Invitamos a que si están conectados y quieren subir sus fotos a redes, nos mencionen, así podemos compartir con nuestra red de graduados y graduadas la jornada de hoy. También felicitar a los colegas y psicólogos y psicólogas que hoy en su día están acá presentes, formándonos. Así que bueno, gracias por estar siempre del otro lado, acompañándonos en todas las propuestas que hacemos desde la agrupación. Y si no se animan a abrir los micrófonos y a hacer las preguntas o comentarios, recuerden que pueden hacerlos en el chat y yo feliz de poder compartir con María las dudas y preguntas que tienen. Gracias, Pau, que siempre estás ahí fiel con nosotros. Ahí estoy, bueno. Ahí estás, Mari, todo tuyo. Es el trabajar en casa con la mascota incluida. Bueno, disculpen. Estábamos en esto, ¿no? Ay, perdón, no quiero cerrar el chat porque ahí estaba leyendo el aporte que hacía Romina. Sí, esto del puerperio, ¿no? Nos encontramos dialogando sobre esta temática. Y también pensar otro aspecto crucial, y por eso quisiera, tomando la temática del acompañamiento profesional, compartirles un extracto de una entrevista realizada a una médica obstetra, ¿sí? Como para también tener esa mirada, además de tener estos relatos de vivencias, experiencias de personas gestantes, parturientas y puérperas, me parece muy importante también poder compartirles, ¿no? este relato. Está relacionado con la atención en el área de obstetricia y ginecología de un hospital público, ¿sí? de acá de la localidad. Y resulta muy importante también para que podamos pensarlo desde qué lugar se da y se habilita a las emociones y a este no saber que a veces tenemos las y los profesionales, y cuánto se nos permite el no saber, y cuánto se nos permite también el poder decir, con esto yo no puedo, necesito acompañamiento, necesito sostén, ¿sí? Y bueno, me parece que las palabras de Claudia pueden ser muchísimo más clarificadoras que lo que pueda llegar a compartirles yo en ese sentido. En un momento de la entrevista, tomo este extracto. Nos dice Claudia: entonces te mandan a hablar con la paciente y la cabeza se te llena de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Vos sabés lo que está pasando clínicamente. Sabés que tenés que decirle que el embarazo se ha detenido, que hay riesgos por lo avanzado y por las causas,
pero también, pero sabes que no es una noticia fácil de procesar. La persona, la mujer, necesita tiempo para asimilar lo que le pasa, lo que le pasó con su bebé. Pero en ese momento no hay tiempo, porque el legrado, la hemorragia, los análisis del labo, los patológicos, en la sala no hay tiempo para el duelo. Pedir ayuda a la psicóloga, me pregunta ella. Sí, para las pacientes, se responde a sí misma. Pero está mal visto que la pida un médico, alguien del equipo. Es como que te dicen que tenés que saber lidiar siempre con lo que pasa adentro de la sala. Esta resonancia también, ¿no?, que les comentaba anteriormente, de no visibilizar las emociones y de no comprender que son temáticas que nos van a generar resonancia afectiva, que nos van a generar resonancia emocional, y que por más idóneas, idóneos, preparados y capacitados que estemos en la temática, no dejan de ser situaciones, algunas de ellas, por ejemplo, esta de tener que noticiar a una persona de una interrupción gestacional y de todo lo que implica posteriormente, porque se trataba de una situación de urgencia, por lo cual Claudia, esta médica, nos dice, en la sala no hay tiempo para el duelo. La pregunta es, y nos invito a que la hagamos, en la vida cotidiana, en las comunidades, ¿hay tiempo y espacio para el duelo gestacional? ¿Se habla de esta temática? ¿Se contempla que no es algo que únicamente le sucede y le acontece a la mujer, al hombre, a la pareja, sino también a las familias, al hermanito, a la hermanita, a los abuelos? ¿Se contempla que es una cuestión vincular y relacional? ¿Sí? Hay aspectos que son cruciales y muy significativos en el área de salud mental perinatal, donde a veces de una manera quizás un poco más romantizada se tiende a pensar que es un área en la que vamos a hablar únicamente de respiración, de relajación, acompañar en la gestación, en el bebé, en el puerperio, en dar la teta. Los primeros y las primeras que tenemos que deconstruir esas representaciones somos nosotras y nosotros como profesionales. ¿Sí? Porque si no, peligrosamente se siguen reforzando este sistema de creencias por el cual la gestación tiene que haber sí o sí vómito, tiene que haber sí o sí mareo, tiene que haber sí o sí síntomas en el segundo, en el tercer trimestre, donde el parto, si no es fisiológico, es anormal, es parto vaginal, o es parto natural, o parto normal o no, donde si no doy la teta, soy una tremenda mala madre, porque está mal visto, porque si decido no ser madre, también eso no está bien. Entonces, comprender lo importante que desde nuestro discurso, desde nuestra narrativa, desde nuestra forma de acompañamiento, podamos ir colaborando a sacar, digo yo, me gusta ponerlo en términos muy esquemáticos, sacar las piedritas de abajo que van sosteniendo ese enorme paradigma. Cuando a veces hacemos el trabajo inverso, queremos empezar de arriba para abajo. Si socavamos las bases, empieza a ser un poco más flexible y se empiezan a generar espacios por donde comenzar a repensar la temática desde otro lugar también. Porque también suceden otras cuestiones, y esto traigo a colación una sesión, un encuentro terapéutico con una consultante, que se encontraba muy conflictuada porque su embarazo estaba yendo muy bien. Su embarazo no había complicaciones, su embarazo estaba acompañada por su pareja, y su motivo de consulta y el momento ese que lo dialogábamos en la sesión me decía que tenía dos amigas que estaban gestando también, con unos cuantos meses de diferencia entre cada una de ellas tres, y sus amigas estaban teniendo vivencias que eran muy distintas a la de ella. Entonces esta mujer refería, me da culpa decirles que estoy bien, me da culpa decirles que sí, que mi pareja sí me hace masajitos en los pies, me da culpa decir que voy a hacerme la ecografía y que está todo bien. Y a lo cual esta persona decía, a veces les miento, les digo que tengo una peleita, les digo que no me va bien en algo, porque no quiero que se sientan mal. Entonces ahí también vemos esto otro, de pensar que en los embarazos, en las gestaciones, siempre va a haber consustancialmente problemáticas o dificultades, cuando hay vivencias de embarazos que son transitadas de manera armónica, con acompañamiento, sin ningún indicador, que merezcan más que otro tipo de atención que implica desde la prevención y no desde la atención terapéutica. Entonces, como que algunas cuestiones se hiperpatologizan desde las representaciones sociales, que hacen que mujeres, por ejemplo, en este caso que les comentaba, me digan en sesión, a veces les miento, para que no se sientan mal.
Entonces, ahí hay como una cuestión también importante de repensar qué está bien y qué está mal. Deberíamos como abolir esas palabras de los discursos, ¿no? Y quizás pensar qué sería más saludable y qué no. Y esto otro aspecto que también sucede y acontece mucho en la atención de salud mental perinatal, que es la eterna comparación. Que si la señora A le pasó esto, a la señora B le tiene que pasar lo otro. Si a la paciente tal le sucedió así, tiene los mismos indicadores que la otra paciente, entonces tengo que hacerle el mismo tratamiento. Saber que siempre vamos a estar hablando de casos complejamente singulares, aunque parezca paradójica esa expresión. Vamos a estar hablando de casos complejamente singulares. Inclusive, me gusta poner a veces el ejemplo de la mano, ¿no? Una persona puede gestar en varias circunstancias, pero cada gestación será tan distinta como cada uno de los dedos de una mano, en el sentido más visual de la expresión y de la metáfora. Comprender esto, ¿no? Porque también sucede que en las demandas acuden mujeres, hombres, parejas, familias, las distintas configuraciones vinculares y familiares que hay, conflictuadas por esto, como que, no sé, a mi hijo más grande le di la teta y durmió 8 horas, y ahora, ¿qué estamos haciendo mal? Que Juancito se despierta cada 3. Enhorabuena que Juancito sea Juancito y no sea Anita, porque son 2 niños distintos, 2 seres humanos diferentes. Si fueran exactamente iguales, serían autómatas y no seres humanos. Pero la comparación es como otro aspecto también importante, y perdemos de vista la complejidad de la singularidad. Y eso también es otro de los aspectos que nos compete, estimo, a las y los profesionales de salud, poder no solamente visibilizar, sino también habilitar. Hay situaciones y experiencias de embarazo, de puerperio, que se transitan con enojo, pero aparentemente enojarse está mal. Tengo mujeres que salen de sus momentos de trabajo de parto y que sienten que no pueden expresar lo que les pasa, ¿sí? O que no encajan en determinado modelo de estas representaciones también que son visibles en los medios masivos de comunicación, con mujeres que aparecen en tapas de revista o en los portales de noticias, con sus bebés y con una sonrisa espléndida. Pueden haber puerperios vividos de esa manera, pero hay otros tipos de puerperio en lo que la emoción nos tira para abajo y nos invita a repensarnos permanentemente, a habilitar esa emoción en el puerperio. Es muy importante. Y cuando se brinda la posibilidad de abrirle la puerta a las emociones, eso genera otro tipo de resonancias y de significaciones de las emociones, ¿sí? Entonces vemos que acá quizás, además de pensar en la prevención, en los diagnósticos, en los tratamientos, en las intervenciones, pensar también en la palabra, en qué palabras estamos utilizando, cómo estamos nombrando aquello que nombramos, como lo que hace rato les comentaba, ¿no? De parto natural, parto normal, esto de dar por supuesto algunas cosas también. Cuando vemos a una persona con un bebé a UPA y ese bebé está llorando, empezamos a darle indicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ese bebé tiene hambre, ese bebé tiene sueño, ponelo así, ponelo así. Y el bebé, que es un detector de emociones, porque siente el mundo emocional de una manera exponenciada, lo que va a percibir es la atención de la persona que lo está sosteniendo. Entonces va a empezar a llorar cada vez más, se va a empezar a incomodar cada vez más, y ahí se genera toda una oleada y una, como efecto dominó de emociones que podrían haberse prevenido teniendo muy en cuenta las palabras, la narrativa y el lenguaje corporal y emocional que utilizamos también. Entonces, la salud mental perinatal también implica que como comunidad, indistintamente de nuestra formación y nuestro ejercicio profesional, podamos pensarnos como parte. Porque cuando le dijimos a nuestra vecina, ese bebé llora de hambre, o ese bebé es un glotón porque toma cada rato, o esa bebé es una vaga porque no se prende la teta, estamos siendo parte de la resignificación emocional que esa persona está teniendo en un momento de enorme vulnerabilidad emocional. Y como tal requiere que podamos cuidar, acompañar y proteger, que son expresiones quizás una de las más bonitas que a mí se me han presentificado al momento del acompañamiento, el cuidar, el ser un nido, pensando que para que una persona, madre, padre, familia, puedan maternar, paternar a un niño, a una niña, a un bebé, a un ser en desarrollo y en crecimiento, necesitan ser contenidos ellas y ellos en primer lugar. ¿Sí? María, te habla ¿Sí? Romina. Hola, Romina. Sí, me gustaría, la verdad que
lo cuento desde primera persona, la experiencia, he sido mamá, y la verdad que como profesional de la salud, sentirme tan vacía de información fue sentirme muy vulnerable a la vez. Primero por esto que decís, la comunidad ni el entorno está preparada para sostener a una mamá primeriza. Digo, de repente todo el mundo sabe menos la madre, ¿no? Hasta el kiosquero te dice, no, pero tu bebé tiene hambre, el kiosquero, ¿entendés? El pediatra que te dice que tu leche no lo llena. Digo, estamos como constantemente en el ojo de la tormenta. Se hace muy difícil hacer frente a esa situación, digo, como que la comunidad exige cierta representación en cuanto a la maternidad o en cuanto al saber, y está el prejuicio, ¿no? Eso es algo que se vive impresionante, y digo, con todo lo que implica haber parido, toda la cuestión hormonal, y este proceso también de esta nueva construcción de identidad. Me parece que no es menor, y que yo en este sentido, que encima de ser madre, psicóloga, viste, vos tenés una depresión, vos que sos psicóloga, ¿entendés? Claro. Digo, es como tan poca empatía en cuanto a eso y tan poca información. Digo, con el transcurso del tiempo, ya mi bebé está por cumplir 1 año, pero digo, me he tenido que ir armando sola en cuanto a esa información para poder hacer frente, ¿no?, a estas opiniones de que por qué está descalzo en cuanto a la leche. Bueno, digo, uno ya después ya los escucha como... Pero digo, se hace muy difícil porque uno realmente está expuesto en todos los sentidos. Y tomo eso que vos decís, Romina, primero gracias por compartirnos un poquito de tu experiencia de vida. Tomo esto, ¿no?, de decir, a ver, dar por supuesto que el rol profesional determina nuestras decisiones de vida. Eso también es otro aspecto, ¿no? Sería como pensar, a veces cuando juego bastante con el sentido del humor y a veces un poquito sarcástico, cuando quienes me conocen saben en algunos diálogos, ¿no? Cuando a veces me preguntan, che, pero como psicóloga tenés que saber. Eso sería igual a pensar que un médico nunca se tendría que enfermar, que no tendría que haber nutricionistas con obstrucciones cardíacas, y claramente la profesión no determina la forma en la que decidimos y vivenciamos las distintas situaciones de vida. Sobre todo contemplando algo que me parece muy importante, Romina. Vos decías, ¿no?, te tuviste que ir armando, y en esto tenías tus recursos, tus capacidades personales, tus rasgos de personalidad, también aspectos que quizás te lo da la propia disciplina, ciertamente. Pensemos esos comentarios en mujeres, en hombres, en familias, en personas que no tengan el sostén que podemos tener desde otro tipo de vínculos, que además se encuentren con aspectos relacionados con antecedentes psicopatológicos, en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de inequidad. Pensemos hacerles esos comentarios a madres y padres adolescentes cuando están estructurando y entendiendo muchas cuestiones propias de su ciclo vital adolescente. Entonces, ahí es importante contemplar que a veces en estas experiencias y circunstancias de vida, una palabra, y acá tomo al maravilloso Humberto Maturana, una palabra puede hacernos sentir muy bien y puede acariciarnos, como una palabra puede patologizarnos el resto de la existencia, dice Maturana. Entonces, no dice él, es lo que interpreto de él, a rigor de verdad. Entonces, contemplar esto, ¿no?, la importancia de la palabra, de la observación, entender que son momentos de las etapas vitales que están atravesados por una situación de crisis adaptativa. Lo que pasa es que cuando se habla de la palabra crisis, automáticamente volvemos al punto, se empiezan a generar las patologías. Y de la patología va algo muy de la mano, que es la medicalización. Como que la medicalización está muy ahí al orden del día, y muchas veces sucede que la medicación realizada sin prescripción concreta y basada en toda una presunción diagnóstica integral, por supuesto, viene a callar la emoción. Si hay una mujer puérpera que está transitando esta etapa de crisis adaptativa que se llama tristeza puerperal, que no es depresión postparto, que es otra cosa, pero que refiere que llora, que no puede dormir, toma clonazepam, toma esto para dormir. Entonces empezamos a taponar esas emociones, y esas emociones que no se pueden expresar o encuentran otra vía de expresión, a veces corporal, y aparecen las eruptivas, y aparece la fiebre, y aparece la diarrea, y aparecen todas estas cosas, o también pensemos en el otro aspecto importante, el bebé.
el vínculo con este bebé. Por lo cual también tomo unos pensamientos del doctor Augusto Pronsato, el médico perinatólogo. Él decía, cuando observo un bebé en el consultorio, lo primero que hago es ver a la persona que trae ese bebé, antes de verlo al bebé, porque ese bebé puede estar espejando muchas de las cuestiones que tienen que ver con lo vincular. A veces no, a veces son simplemente enfermedades eruptivas y ya está, es una eruptiva, no hay que buscarle muchas otras cuestiones. Pero en otras circunstancias también es importante observar y contemplar los aspectos vinculares. Entonces ahí vemos esto, lo que vos aportabas, Romina, de la medicalización. Y en otras circunstancias pasa lo inverso. Situaciones que requieren y ameritarían del acompañamiento psicofarmacológico que no reciben ese acompañamiento, porque se tienden a pensar o a suponer que son emociones propias del puerperio. Que está bien llorar, que está bien que una mujer puérpera se sienta melancólica, que tenga tristeza, que no duerma, que no coma. Bueno, sí, son emociones, conductas y comportamientos que también se vinculan en la tristeza puerperal. Pero si eso va cada vez más, aumentando en intensidad, en frecuencia, en duración, se extienden a lo largo del tiempo, ahí ya no estamos hablando de un proceso adaptativo de tristeza puerperal. Ahí sí ya estamos hablando de depresión postparto o en otras situaciones más complejas, inclusive de psicosis puerperal. Si no se recibe la atención en el diagnóstico concreto, ahí sí se pueden agravar y cronificar situaciones psicopatológicas puerperales, muchas de ellas lamentablemente irreversibles, como en el caso de la psicosis puerperal, que no es dentro de la etiopatogenia lo más frecuente, pero cuando acontece, también haciendo una revisión de las historias clínicas, no es casual que hayan habido algunos indicadores que no se hayan tenido en cuenta, ¿sí? Entonces pasa esto, ¿no? O la hiperpatologización, o como que patologizamos todo, o que naturalizamos aspectos que tengan que ver, sí, con indicadores que merecerían y que necesitarían una atención temprana, oportuna, asequible, en salud mental y en salud mental perinatal. Pero para eso también hay otro aspecto importante, que las y los profesionales de salud en general podamos conocer los lineamientos de la salud mental perinatal. Porque si yo soy un profesional que hago ecografías y estoy haciendo una ecografía a una mujer gestante y veo algo que yo sé que clínicamente no está bien, y empiezo a acercar, y empiezo a mirar, y empiezo a hacer un lenguaje corporal, yo no tengo idea cómo puede estar impactando ese lenguaje corporal en la persona que está ahí, que no tiene idea lo que es esas manchitas que está viendo en un gran televisor, pero está decodificándome los rostros y las caras y el lenguaje corporal que estoy teniendo. Entonces, si yo soy administrativa de una institución sanitaria, puedo también ejercer violencia obstétrica. Si ejerzo maltrato, violencia simbólica, violencia psicológica a una persona que acude al espacio. Si estoy en una clínica de tratamiento de reproducción humana asistida y al señor que viene con su muestra de esperma le grito, señor, la muestra de esperma la deja atrás, estoy ejerciendo violencia porque estoy visibilizando una situación que tiene que ver con la vida privada e íntima de una persona. Cuestiones que en los tratamientos de reproducción humana asistida lamentablemente son muy frecuentes, que lo privado se vuelva público. Y eso también es importante que lo podamos visibilizar. Entonces, ¿a quiénes nos compete la salud mental perinatal? A todas y a todos, porque es un área, son etapas vitales que son consustanciales a cualquier nicho social desde los puntos y de las aristas que lo podamos mirar y analizar. ¿Cuánta violencia naturalizada, dice Verónica? Mari, te hago una consulta teniendo en cuenta el contexto y pensando que ya llevamos 7 meses de esta cuarentena, en donde bebés han nacido durante la cuarentena, y hay otras mujeres que están gestando durante la cuarentena. ¿Cómo se ven esas emociones? ¿Te han llegado casos en donde se han visto, atravesadas, interpeladas por el contexto? Lamentablemente y gracias Noé por esa pregunta porque da pie a esto, ¿no? Este contexto hay que separar, ¿no? Por un lado es la pandemia y por otro es el aislamiento. La pandemia en el sentido de que hay personas, familias, configuraciones vinculares y familiares que están acompañando el proceso de diagnóstico, también muertes y fallecimientos en función del COVID. Entonces ahí sí hay una afección de la pandemia per se. Pero por otro lado, está aquellas cuestiones que se vinculan con el aislamiento.
que ha generado que, por ejemplo, las consultas ginecobstétricas de controles sean distintas, se acuden de otra manera, se han hecho cada vez más esporádicas. También registros de mujeres que no han podido tener sus consultas de seguimiento y de acompañamiento porque se las han ido reprogramando y han ido pasando las semanas, porque hay algo muy certero: el embarazo no dura eternamente, avanza en el tiempo, más allá de todo lo que afuera en el mundo esté pasando. La gestación, en el caso de que así lo fuera, continúa. Eso por un lado. Luego también pensar en los partos y en los nacimientos. La importancia del acompañamiento y el sostén físico y emocional de una persona referente, afectiva, que sea significativa para esa persona, para quien está pariendo y para el bebé que están haciendo, para el ser que están haciendo. Mucho más si contemplamos casos, por supuesto, de mayor con algún tipo de complejidad. Entonces, ahí, al no poder tener esta posibilidad de los acompañamientos, también situaciones en las que claramente se han vulnerado los derechos, y ahí hablamos plenamente y sin ningún tapujo de violencia obstétrica, que es esa otra cuestión. Una cuestión es que haya protocolos de atención y otra es que se vulneren los derechos de salud mental perinatal. Y yo con esta temática soy lo más directa posible, porque luego tenemos las implicancias y las consecuencias, porque la violencia obstétrica es enteramente prevenible. La violencia obstétrica se puede prevenir, y las implicancias a mediano, corto y largo plazo, y muchas de ellas muy severas y muy graves, también se pueden prevenir y se pueden evitar. Entonces, ahí también depende mucho de las voluntades, de los lineamientos institucionales y de cuánto se respeta y se conoce en primer lugar. Para poder respetar, primero tengo que conocer los lineamientos legales y jurídicos, ¿sí? Y por otro lado también la importancia de la tribu, la importancia de la manada, la importancia de las rondas de crianza, de puerperio, de familias, esto de encontrarnos, de mirarnos, de ver cómo vos le das la teta, cómo vos le das la mamadera, cómo le cambias de pañal, che, los pañales ecológicos. Entonces, esto de la tribalidad, de la manada humana, por este contexto también se ha visto dificultado. Por lo cual, esta posibilidad de hablar de las emociones en el puerperio con otra mujer a la que le están pasando sus propias emociones, pero que son muy parecidas a la mía, no se están pudiendo viabilizar. Entonces también ahí hay otro desafío: cómo generar espacios de encuentro para poder acompañar convenientemente estas experiencias. Y también otros aspectos importantes: ¿qué lugar se está dando a este padre, a esta madre no gestante, en el proceso, en el momento del nacimiento, ¿sí? Cuando a veces el rol que se les da institucionalmente, muy justo y que sería muy importante revisarlo, es el que hace los trámites, el que lleva la valija o el que se encarga de darle el pañal a la enfermera. Es un ser humano al que le está pasando una situación vital que es sumamente importante y la cual debiéramos respetar enormemente, como cada una de las vivencias y de las experiencias. Por eso a veces cuando dicen que pase el acompañante, esas palabritas me resuenan, ¿no? Como no es un acompañante, en caso de que sí fuera una persona que circunstancialmente acompaña, ¿sí? Pero si es la pareja, hombre, mujer, si le está aconteciendo algo importante, no es el acompañante. Es una persona a la que le está pasando algo significativo en su vida. ¿Tendrá connotaciones distintas dependiendo de cada circunstancia? Claramente que sí, pero no deja de ser importante que sea visibilizado y acompañado. Y son esas personas las que quedan por fuera, ¿sí? Y recuerdo de una paciente, tomando lo que vos decías, Noel, que en una entrevista posterior al nacimiento de su bebé, ella le pedía a la médica si podía hacer una videollamada con el esposo que estaba literalmente en la esquina del hospital esperando a que su bebé naciera, y a lo cual la enfermera le dice que no podían hacer eso porque eso era un parto y no un documental. Qué complejo eso, qué violento eso, y cuán poco preparados estamos también para acompañar a la contingencia de situaciones de vida que no se vinculan con la enfermedad, porque un parto, un nacimiento, en algunos casos no están relacionados con la enfermedad. En otros sí merecen una atención clínica porque hay situaciones y factores de riesgo, pero esencialmente no. Entonces, pensar también la importancia de cómo son esas formas de parir, de cómo son esas formas de nacer, y si se sigue sosteniendo todavía el paradigma de que nacer sí o sí está vinculado y relacionado con la enfermedad y con la patología, y no es contemplado como un proceso que también tiene sus tiempos, y al que no podemos apurar, que no debemos apurar. Es un proceso que se vincula con lo mamífero, que se vincula con lo instintivo, donde el sistema límbico cobra el papel preponderante
donde el sistema, el neocortical debe callarse un poquitito, bajar la frecuencia y dejar y permitir que el proceso suceda y se lleve adelante. La protección y el cuidado serían las mejores de las intervenciones que podríamos hacer, contemplando que la mayoría de las cuestiones que se realizan son intervenciones innecesarias y de rutina, y cuando aparentemente sería algo muy inocuo, como te voy a poner un suerito para que no te deshidrates, eso está dejando una marca, está dejando una implicancia, y también en muchas circunstancias está vinculado con violencia obstétrica. Pero por otro lado también contemplar el acompañamiento de las y los profesionales de salud que atienden y asisten profesionalmente a situaciones muy complejas. Esos profesionales están contenidos, están acompañados, tienen un espacio para poder expresar lo que les está pasando. Entonces ahí empezamos a ver todos estos huequitos, ¿no?, que son importantes y a los cuales, por supuesto, no podemos prestar atención simultáneamente a todos. Pero de ahí está la riqueza de las múltiples miradas, que Noé apuntará a una cosa, Celeste verá otra, Romina se enfocará en la prevención, Marina en otro aspecto, y ahí iremos entramando esto, ¿no?, que claramente desde un solo y un único lugar no se puede hacer. Verónica, bueno que te resuene lo del acompañante. Lo de los usos de los protocolos, y en esto de los protocolos, tomando lo que aporta Tamara, también hay una gran incoherencia, porque parece que algo hay en el medio en que el protocolo dice determinada cosa, pero en lo concreto se hace algo totalmente distinto. El protocolo dice que una mujer en trabajo de parto y parto sin situación de riesgo puede y debe estar acompañada aún en situación de pandemia, ¿sí?, con las medidas de seguridad correspondientes. En algún punto ese protocolo termina siendo traducido con no puede entrar nadie. Entonces, hay algo en la interferencia, en la comunicación, esta enorme caja negra de la comunicación, que está ciertamente leído por los propios lineamientos. Y ahí volvemos de nuevo al punto. Si hay leyes, y son leyes constitucionales, y hay protocolos que son avalados y que son elaborados precisamente por los organismos determinantes y estructurantes de las formas de atención en nuestro país, en Argentina, pues debiéramos poder ser consecuentes con esos lineamientos. Entonces, ahí aparecen todas estas cuestiones. También hay protocolos que lo dicen lisa y llanamente, está prohibida la presencia de, pero no hay ningún fundamento ni justificación para esas prohibiciones. Entonces ahí empezamos a preguntar, ¿de quién es la necesidad de que no ingrese nadie a la sala de parto? ¿Sí? Y empezamos a reflexionar en estos aspectos de observar la experiencia, porque saliendo de esta situación de pandemia y de aislamiento, yo me recuerdo una situación de haber observado en una maternidad en Buenos Aires, una situación en la que había mujeres caminando, ¿no?, en la sala de preparto. Y había una que claramente parecía que no quería caminar. Y a lo cual le pregunto a la enfermera, me parece que está cansada, no sé si quiere. No, acá por protocolo, doctora, me decía la enfermera, acá por protocolo tiene que caminar, porque sabemos que caminar acelera y acompaña el trabajo de parto. Pero ¿y si no quiere caminar? ¿Y si no se siente cómoda caminando? ¿Y si no le va bien caminar? Entonces pasamos por esto, ¿no? Desde la rigurosidad de todas paren en posición supina y nadie camina ni se mueve, caminan aunque no quieran, porque sabemos que caminar está bueno. Sí, puede ser que la movilización en el trabajo de parto sea algo muy importante, pero para eso hay que comprobar primero el detalle importantísimo de la resonancia emocional y personal de cada persona en su singularidad. Si no, pasamos a marcar fundamentalismos y ahí es donde comenzamos a hacer algo nada más ni nada menos que mala praxis y también iatrogenia. Y así un relato muy cortito como para ya que vayamos cerrando, porque no quiero tomarles mucho tiempo. Por mí seguiríamos de acá hasta el día de mañana, si quieren, no hay problema. En función de lo que vos preguntabas, Noé, un relato muy cortito también de Florencia. Florencia, mamá de Tiziano, 22 días de vida, y de Carla, de 3 años, ¿sí? Tiziano nació en pleno contexto de pandemia y aislamiento. Y Florencia dice, un extracto de la entrevista: por un lado, está bueno porque no te caen visitas indeseadas y no hay esa invasión que a veces se da luego del parto.
luego del nacimiento, porque a veces te sentís invisible luego de parir. Todo es para el bebé, parece que solo él nació. Pero siento que me faltan mis sostenes, mis hermanas, mi familia. El puerperio no es fácil y vivirlo en soledad no es nada lindo. Y la situación hace que estés más en alerta que lo habitual. Por eso también decidí no mirar las noticias, porque sentía que me afectaba mucho y yo ando muy puérpera por la vida. Entonces, esto que contemplamos hace rato, ¿no? La importancia de la red, la importancia de la contención, la importancia del acompañamiento y cómo todo eso se ha visto modificado de las formas habituales a las que veníamos tratando de sostenerlo. Y bueno, y ahí está el desafío para que las y los profesionales, como sociedad, podamos ver de qué manera estructuramos planes de contingencia, porque si algo nos va bien al ser humano es la capacidad de adaptación, la capacidad de flexibilizar, y si tenemos algo que también es muy característico, y si no sería bueno desempolvar nuestras infancias, es la creatividad y la imaginación, y de ver de qué manera podemos generar esos espacios de acompañamiento, de contención, en gestación, en parto, en puerperio, en vivencias, matizadas por situaciones complejas, en pensar muy bien en no patologizar lo esperable, no naturalizar lo patológico, en la importancia de contemplar que sí, la salud mental es una temática que nos atraviesa y nos incumbe a todas y a todos, porque somos parte de esta enorme manada humana y hacemos prevención desde ese lugar. Por eso es que en un principio las invitaba y los invitaba a pensar en esto de la co-construcción comunitaria, para también corrernos del lugar en el que a veces se nos pone o nos ponemos los profesionales de sentir que somos los únicos y las únicas responsables de generar cambio, porque ciertamente no es así. Entonces, contemplar y comprender que así como el kiosquero, que hace rato decía Romy, si don kiosquero supiera que lo que dice es muy determinante en la vida de alguien, seguramente pensará 2 veces antes de decirlo, pero para que pueda contemplar si sus palabras serán adecuadas o no, primero tiene que saber que una mujer puérpera es emoción reflorecida, ¿sí? Y a veces atravesadas por situaciones de enorme vulnerabilidad, lo cual claramente cronifica mucho más las situaciones, entendiendo que hay puerperios muy distintos, muy diferentes, algunos que se transitan de una manera más amable y más saludable y otros que ciertamente se transitan con mucho conflicto, con aspectos vinculados con sintomatología, con vulnerabilidades, con carencias, y otra temática también en la cual no vamos a ahondar, pero que es importante traer la colación, en las situaciones de violencia de género, relacionadas con embarazo, con parto, con puerperio, con crianza, que también sería muy importante que la podamos comenzar a sacar a la superficie, porque, insisto, no se interpela y no se modifica aquello que no se conoce. Entonces tendremos que empezar a sacar a la superficie, a ser voz de todas estas experiencias y a pensar entre todas y todos la mejor manera de poder acompañar como comunidad, como enorme manada humana, co-construyendo salud. Qué hermoso, Mari. Me quedo pensando en esta hermosa palabra que usa siempre de sentipensares y cómo nosotros y nosotras nos paramos al frente de esa persona desde ese sentipensar y poder respetar la singularidad de esa persona que está al frente nuestro para poder cuidar, acompañar lo que le está pasando. Gracias por traernos este mensaje. Ahí te están bombardeando el chat con amor, con agradecimiento. Siempre es un placer para la agrupación, para AGP, que estés compartiendo tu saber desde este lugar tan generoso. Así que, como siempre, las puertas de AGP están abiertas para vos, para lo que necesites compartir. Siempre estaremos dispuestos a darte este espacio. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que cuando se crean estos espacios de encuentro, de intercambio, son tan maravillosos porque implica abrir la temática. Y cuando yo me entero que, por ejemplo, no sé, en Buenos Aires está Dani, en Mendoza está Florencia, en Jujuy está Carla, y cada uno con sus espacios. Y también está Florencia en Italia, y la otra que está en Perú, y otro psicólogo que trabaja con tal o con cuestión. Entonces empezamos a ver esta resonancia, ¿no? Y esto, como lo pongo en términos muy existenciales, como este latir, ¿no? Es decir,
Hay algo ahí que se está gestando, que estamos co-creando y que está permitiendo visibilizar nada más y nada menos uno de los aspectos más cruciales, que es el nacer y el mientras tanto, contemplando que a veces en nuestras profesiones, paradójicamente no se habla del nacer y del morir, y sería muy importante que empecemos a poder visibilizar, así como merecemos nacer de manera digna y bienvenidos a este lado del mundo, también creo que nos podemos ir de esa manera, y en eso también tenemos injerencia las y los profesionales, y a veces ese irnos de manera respetuosa no sucede en la vida adulta, sucede quizás ni bien una haya nacido o antes de haber completado su ciclo de desarrollo intrauterino. Entonces, comprender la importancia de esos aspectos también. Y no quiero irme sin pedirles un último favor, si son tan amables en el chat, o si lo quieren decir, como les resuene y se sientan más cómodas y cómodos, poner una palabra que sienta que les ha resonado en esta charlita que hemos compartido el día de hoy. Sería muy, muy grato poder leerlas y leerlos porque aprendo muchísimo de cada experiencia. Y siempre tomo una frase de Winnicott, que en su libro, cuando habla de juegos, en la dedicatoria, dice: a todos mis pacientes que me pagaron para que yo aprenda, bueno, yo le saco la palabra pagar y le pongo a todas las personas con las que compartí espacio, porque aprendo de cada uno y cada uno de ustedes, y no podría ser lo que soy si no tuviera cada uno de estos espacios que agradezco, pondero y respeto enormemente. Ustedes, las consultantes, los pacientes, los otros colegas profesionales de otras profesiones, entender que esto no lo hacemos solas ni solos, sino como entramado. Me parece que por lo menos esta es la manera en la que tengo de leerlo, y basándome en algo de que quien ama lo que hace, comparte, no compite. Creo que, bueno, es humildemente lo que en esta ocasión he tratado de hacer con cada uno de ustedes, compartir algo, y ustedes han compartido mucho conmigo, así que agradezco y pondero enormemente, y me voy hoy con muchos aprendizajes que hasta antes de este encuentro no los tenía, así que muchísimas gracias. Gracias, Mari. Bueno, ahí ya han empezado a compartir en el chat. Si querés te los voy leyendo. Lo tengo el chat acá abierto, por eso a veces se me va el ojito para el costado, porque no me quería, tenía las dos cosas, no me quiero perder ni de su cara ni de lo del chat. Sí. Muy, muy, muy amables, la verdad, muy amables. Amor, gracias, ganas de saber más, resonancia emocional, acompañamiento, gracias, realmente hermoso, me llevo la palabra, me llevo el respetar la singularidad de cada uno y la validad de cada vivencia. En estos espacios se contagia la co-construcción de salud mental perinatal, setipensantes, compartir sin competir, calidez en escucharte, me quedo con muchos aprendizajes y ganas de saber más, reflexionar con el otro, acompañar. Qué bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y estas ganas de saber más son maravillosas porque, bueno, hay muchísimo para seguir entramando y para seguir construyendo, lo cual es absolutamente maravilloso. Así que, bueno, de ahí van todas las preguntas que se han generado, los sentipensares que nos han quedado resonando. Enhorabuena, sean un enorme motivador y nos dé un impulso vital para continuar este aprendizaje y para seguir aprendiendo los unos de las otras. Creo que esa es una de las maneras, quizás la más respetuosa, de poder co-crear, saber y hacer, porque los libros nos dan información, pero el aprendizaje nos lo da la vivencia. Así que muchísimas gracias, enormemente gratificada por el encuentro. Espero que les haya gustado, que les haya resonado, y si no, también pueden dar las quejas en el libro de quejas de la empresa. También todo será bien recibido, que de todo absolutamente se aprende. Gracias por su tiempo, gracias por su escucha, y bueno, estos espacios no serían posibles sin la presencia de cada uno y cada uno de ustedes. Gracias, Mari, gracias. Transmito ese amor que leo en el chat, gracias siempre. A ustedes, que tengan un muy buen descanso, que terminen muy bien el día, que tengan un buen descanso, los que salgan a festejar o festejen intrahogareñamente, hacen una copita de un algo para celebrar la profesión, que enhorabuena, tanto nos ha costado poder visibilizar nuestra enorme y maravillosa profesión, y saber que somos parte de muchos otros entramados más, donde sin las otras profesiones
tampoco podríamos co-crear salud, así que enhorabuena por cada una de las formas de ver al ser humano que podemos tener, mientras todas ellas sean respetuosas, por supuesto. Muchísimas gracias, y bueno, beso especial para esas personas que quiero tanto, tanto, y que estoy viendo acá desde el chat, que esta forma me permite estar cerquita de personas que adoro enormemente, y a quienes no he tenido el gusto de conocer, a partir de ahora sembramos para otros futuros encuentros. Hermoso. Gracias, Mari. Feliz día del psicólogo y psicóloga para todos, y hasta un próximo encuentro. Hasta un próximo encuentro.